¿Qué tal, amigos? En el programa de hoy tenemos de nuevo al padrino de Bajo el Jarano. Tiene una noticia interesante que contarnos, así que seguro que va a estar bueno. Vámonos con el programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de su programa Bajo el Jarano, en que platicamos con gente interesante que tenga historias que contarnos de este apasionante mundo de la charrería. Soy su anfitrión, Eduardo Garzón, y pues me da mucho gusto recibirlos y me da mucho gusto el recibir de vuelta a don Romárico Castro como invitado, que fue pues el padrino de nuestro programa. Y la verdad es que no solo es el padrino porque haya estado en la primera emisión del programa, sino también porque gracias a él y gracias al montón de historias que siempre nos cuenta y que tiene para platicarnos, es que se nos ocurrió la idea de hacer este programa, de tener un almacén para todas estas historias que no solo él, sino mucha gente interesante nos cuenta. Pues vamos a ir a visitarlo como ya es costumbre, de forma virtual, porque, pues bueno, seguimos en estas épocas de distanciamiento social. Voy a irme a través de la magia de la tecnología a visitar a don Romárico Castro Ramírez en su estudio. Ya estoy aquí, don Romárico. Gracias por recibirnos de nuevo en su casa para hacer este programa de Bajo el Jarano. Gracias a ti, Lalo, por invitarme nuevamente. Para mí es un honor y te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias. No vamos a platicar con nuestros amigos del programa acerca de su historia en el día de hoy, porque, bueno, en el primer programa ya platicamos un poquito, pero usted me comentaba que tiene una noticia interesante que darle a nuestros amigos que ven el programa. Entonces, pues cuéntenos, don Romárico, ¿qué tiene para contarnos hoy? Bueno, Lalo, es que estoy escribiendo un libro que he titulado La joya de la charrería. Y te quiero platicar un poco por qué le puse así. Bueno, como ya te he comentado, la joya es la casa de ustedes, es el rancho. La joya es una montura que está ahí. Era una montura con la que mi papá ganó muchos concursos de presentación de gran gala que ya no se hace. Es verdaderamente una joya. Y por el otro lado también una joya porque la charrería en sí es una joya de la cultura en todos los aspectos, y pensaba que era el nombre que podía redundar muchos de los puntos que yo quiero tocar y que traté de escribir en un libro, o estoy tratando de plasmar en un libro. Como todas las cosas, con el paso del tiempo, pues la juventud se va yendo. Dice un dicho, cuando el charro se hace viejo y ya no puedes charrear, solo puede dar consejos y a su gente asesorar. Por eso lo decía mi padre y lo hacía con insistencia. Cuando te habla un charro viejo, escúchalo con respeto y aprende de su experiencia. Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a plasmar esa experiencia ya? Obviamente deportivamente, pues hoy el nivel deportivo es altísimo, superior totalmente a lo mejor que teníamos en nuestras épocas. Pero empecé escribiendo por mi lado profesional, trabajos dentro de mi carrera, de mi profesión. Yo tengo una especialidad que se llama desarrollo organizacional y en ella asesoro a muchas organizaciones en la búsqueda de la efectividad. Finalmente dije, bueno, pues es un aspecto que la charrería también necesita y podía yo cooperar con todo eso. Empecé escribiendo algo en el periódico El Sol de Puebla, donde mi padrino, que en paz descanse, era don René Santillana, escribió una página que se llamaba Charrerías Poblanas. Después de que falleció, su secretaria, que era la señorita Emita, muy querida por todos los charros de nuestras épocas, era parte de toda la historia de nosotros, lo continuó escribiendo, pero llegó el momento en que ya no pudo continuar y se perdió esa página. Cuando vino el Congreso Charro en el 2011 aquí en Puebla, Momo Treviño me volvió a invitar y me dijo, oye, nos piden que si podemos escribir algo en el periódico sobre la charrería. Y pues dije, correcto, yo me encargo de eso. Y empecé a escribir y dije, bueno, no se va a llamar Charrerías Poblanas, se va a llamar La Joya de la Charrería. Y ya tenía yo esa idea de ir porque
marcando lo que era la joya en todos los aspectos, tanto el rancho como la cultura, como las monturas, todos los arreos charros que son arte. Y ahí empecé escribiendo. Y la idea era no solo escribir sobre los eventos deportivos, que en muchas partes se podían encontrar esa información, y además le interesaba a un determinado tipo de público, que somos los que somos muy aficionados a la charrería. Pero el público en general como que no se percataba de qué se trataba todo esto. Y entonces mi idea siempre ha sido que si queremos volver a ver llenos los lienzos, tenemos que sacar a la charrería del lienzo. Esto es metafórico, obviamente. Quiero decir que tenemos que hacer que toda la gente se interese, lo conozca, no solamente los charros ya somos clientes cautivos, podríamos decir, pero la demás gente no. Cualquiera sabe de fútbol y cómo quedó el América con el Cruz Azul, pero muy poca gente sabe incluso qué es la charrería, qué es el charro. Por eso es la diferencia cada vez que a uno lo ven vestido de charro, de inmediato la pregunta es, ¿dónde va a ser la tocada? ¿O sabe usted cantar? ¿A qué se dedica? Como haciendo ver que solamente identifican al mariachi. Entonces dije, bueno, pues tengo que hacer algo que trascienda. Obviamente la búsqueda de todo ser humano es dejar huella. Y yo pensé, bueno, deportivamente ya no tengo que dejar huella. Lo que pude hacer ya lo hice, tuvimos nuestros éxitos, gracias a Dios, pero dije, tengo que dejar algo que trascienda mucho más. Y se me ocurrió escribir un libro. El libro obviamente se llama La joya de la charrería. Y en ella relato de toda la historia y la evolución, pero lo mantengo en dos aspectos, en un aspecto teórico y en un aspecto en poesía. Entonces está en prosa y está en verso. En cada parte que voy narrando un capítulo, prácticamente la síntesis es un verso, una poesía que estoy tratando de escribir, que son poesías mías. Siempre ha sido alrededor de lo que tanto quiero y admiro, que es precisamente este mundo, el mundo del campo, el mundo del caballo y el mundo del charro. Y empecé a escribir ese libro hablando desde la evolución del caballo. Como tú seguramente lo sabes, el caballo nace aquí en América del Norte, que los griegos le llamaron el Eugipus, que quiere decir como caballo al amanecer, en otras palabras, el inicio del caballo. Y ese inicio del caballo, pues es un animal de 30, 40 centímetros, con pezuñas, casi sin pelo, sin cola, y definitivamente, pues nada parecido a lo que nosotros entendemos como lo que hoy es el Equus. El Equus es el caballo que ya realmente conocemos, por eso hablamos de los equinos. Cuando hablamos de todo esto, nos estábamos refiriendo a los caballos más antiguos que pudiéramos ya traducir en la vida real, dentro de los caballos Przewalski, y también las cebras, que son animales prácticamente salvajes, no son muy domesticables, o no lo sé si es por la forma como se amansan, pero no son domesticables tanto estos caballos que están en Europa y que fueron evolucionando a través de más de 50 millones de años. Y luego aparece en el medio, obviamente, el mundo de los árabes, y con eso aparece el caballo. Incluso las leyendas árabes que hablan del beduino, que un día se lo encontró Alá y lo vio triste. Alá le preguntó, ¿qué te sucede? Y él contestaba, pues es que mi señor, a todos los pueblos les diste grandes riquezas, campo, bosques, selvas, agua, mar, y a nosotros solo nos diste arena. Y entonces Alá pues dijo, pues creo que tienes razón, no he sido justo, pero los voy a compensar con algo que no les he dado a ningún otro pueblo. Y entonces tomó el viento del sur, lo condensó y creó al caballo árabe. Y de ahí esa leyenda de los caballos árabes se traspasa después a España, y después viene el descubrimiento de América, la conquista de México, y traen los caballos, y ahí empieza toda la historia. Cuando se afianza ya la conquista, ya estamos hablando de 1521, al principio llegaron 16 caballos y un potro, y ahí voy narrando a través de documentos históricos como el de Bernal Díaz del Castillo, cómo fue la conquista, pero me enfoco mucho a lo que también se ve que le encantaba a él,
que era el mundo de los caballos, porque los describe con mucho detalle. Y también hago poesías de eso, retomando todos los datos históricos de Bernal Díaz del Castillo. Y después me baso en algunos autores, como don José Álvarez del Villar, que fue un escritor que escribió Orígenes del Charro Mexicano, a don Carlos Rincón Gallardo, por supuesto, a Luis Gonzaga Inclán, y también a muchos autores, incluso uno de mis grandes amigos, y además puedo decir que de mis maestros, y a quien admiro profundamente, que es Octavio Chávez, que ha escrito unos libros primorosos de charrería, y obviamente también al libro que escribió la Federación Nacional de Charros, el libro de la charrería del señor Valero, y así infinidad de libros, iconografía charra de Leovigildo Isas Cárcega. Todo esto me dio la idea de decir, bueno, yo tengo que dejar mi huella en eso. Y empecé escribiendo, pero mi idea no solamente era referirme al deporte, sino a la cultura de la charrería. Porque siempre estoy convencido que si no tenemos cultura en la charrería, no lo podemos preservar en toda su esencia. El formato entonces del libro es, usted explica algunos de los temas, sobre todo en tanto a historia, cultura, arte, tradición, etcétera, y se remata con una o más de una poesía sobre la charrería escrita por usted también. ¿Así es el formato? Exactamente, Lalo. Cuando termino hablando de los caballos árabes, de inmediato escribo un poema que es Las yeguas de Mahoma. Cuando termino hablando y explicando la conquista, entonces escribo otro que le titulé Los caballos de Cortés. Vamos a poder encontrar una parte con mucha riqueza de historia y también vamos a poder encontrar de lo muy valioso que es don Román. Ahorita regreso aquí con usted. Con todo gusto. Y pues bueno, amigos, en esta ocasión, como es costumbre, quiero platicarles acerca de los amigos de Shield Securitas, que ellos implementan soluciones estratégicas para el combate al delito, ya sea para instituciones oficiales o también para cuerpos de seguridad privada. Si necesita usted equipamiento en seguridad o capacitación en seguridad pública o privada, seguramente los amigos de Shield Securitas le van a poder ayudar. Aquí están sus datos, écheles una buscadita y seguro que va a poder encontrar algo valioso por allá con ellos. Shield Securitas. Y pues bueno, ya aquí de regreso con usted, don Romárico. Tema de historia, yo sé que usted es también muy versado en historia y que además uno de los temas que le apasionan dentro de la charrería también es la parte histórica. Y ahorita estamos justamente en un momento interesantísimo porque nos toca vivir centenarios. Para los amigos que no estén tan familiarizados con el ambiente de la charrería, en este año 2020, el 14 de septiembre, la Asociación de Charros de Jalisco acaba de cumplir sus 100 años y bueno, tenían pensado hacer tremenda fiesta, pero pues bueno, esta situación de salud no se los permitió. Sin embargo, el momento histórico de hace 100 años fue justamente cuando en nuestro país íbamos saliendo de la Revolución Mexicana. Esto obligó a que ocurrieran varias cosas y también lo toca usted en su libro, ¿verdad, don Romárico? Por supuesto, en este momento estamos cumpliendo, bueno, está cumpliendo la Asociación de Charros de Jalisco 100 años. Es la primera asociación que cumple un centenario. El próximo año, en el mes de junio, el 4 de junio, la Asociación Nacional de Charros también cumplirá 100 años de haberse formado. La diferencia entre una y otra, que a la Nacional de Charros le llamamos la decana, cuando en realidad la primera fue Charros de Jalisco, la Asociación Nacional de Charros sí se certificó porque el presidente, el fundador, era un notario, el notario número 1 de México, de la Ciudad de México, y pues obviamente quería hacer todas las cosas como debía de ser. Pero en realidad la Asociación de Charros de Jalisco es la más antigua de todas. Y después también se forma San Luis Potosí, y después también Morelia, Puebla, Toluca y Pachuca. Somos las asociaciones más antiguas. Ya después se fueron formando muchas otras dentro de la misma Ciudad de México, como la Metropolitana de Charros, y también en muchas otras partes, en Guadalajara, y se fueron formando muchas otras asociaciones en el centro del país y en el norte, fundamentalmente.
pero las más antiguas son esas que te acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, en este rango de tiempo de 3 años se fundaron las primeras 6 o 7 asociaciones de charros. De aquí al 23, por ejemplo, estaríamos hablando de que cumplen años la Nacional, la Potosina, Toluca, Puebla y ¿quién más me faltaba, perdón? Morelia y Pachuca. Somos las más antiguas de todas las asociaciones del país, bueno, de toda la charrería, como asociaciones de charros. Y de ahí se derivaron muchas, como te vuelvo a decir, hasta el año de 1933, que ya se funda la Federación Nacional de Charros, porque ya había muchas asociaciones y para integrarlas, al principio todo lo reglamentaba y lo regulaba la Asociación Nacional de Charros, pero después sí se consolida una parte especial que está dedicada simplemente a conglomerar a todas las asociaciones, a todos los charros, y finalmente se empiezan a escribir los reglamentos, las normas, los protocolos, inclusive en la forma de vestir, etcétera, para poderlo establecer y preservar la esencia en su más pura tradición. Fíjese qué interesante, amigos. Tanto la Asociación Nacional de Charros tiene perfectamente ganado el apodo de la decana, no solamente por la antigüedad, sino también por haber fungido como el órgano rector de toda la charrería en los inicios. Ya después, bueno, se da la federación, se dan otras situaciones que en la historia de la charrería ya habrá ocasión de que lo platiquemos. Hay que platicar con nuestros amigos de otro de nuestros patrocinadores. Y este patrocinador del que quiero platicarles es Arturo Galicia, que es fotógrafo y de hecho es buen fotógrafo y además de todo cuenta con un laboratorio de digitalización. Si usted necesita actualizar sus archivos análogos, es decir, sus fotografías que tenga impresas que fueron en su momento de rollo, a un formato digital en el que pueda traerlo usted en su celular. Hoy que en las casas inteligentes nos muestran en las pantallas de televisión todas nuestras fotografías, pues qué mejor que tener en formato digital todos nuestros recuerdos, y Arturo Galicia se lo puede hacer, no solamente en fotografías, sino también en video, sus negativos o las diapositivas, se lo puede pasar a medios digitales. Aquí están sus teléfonos y su correo electrónico. No solamente Arturo es bueno para digitalizar, sino también tiene buen ojo como fotógrafo. Acuérdense, amigos, que lo que hace la fotografía es el fotógrafo, no la cámara. Pero bueno, búsquelo, Arturo Galicia. Me voy a ir de regreso allá con don Romárico a su estudio. Don Romárico, en el programa pasado nos platicaba usted que uno de sus grandes gustos fue también la época del Segundo Imperio en México, que de hecho es donde se consolida de forma importante el traje de charro como lo conocemos hoy, en donde deja de ser el traje de chinaco y se convierte en el traje de charro por la adición de muchos de los adornos, la filigrana, etcétera. ¿También incluye usted parte del Segundo Imperio en el libro, don Romárico? Claro que sí, por supuesto. No hablar de Maximiliano es no hablar de la charrería también, no es solamente hablar de política. Justamente el punto de donde parto es que la charrería es una síntesis de 500 años y de factores que tienen que ver con lo que todos vivimos, factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos, y nunca se aparta una cosa de otra. Todo esto tiene que ver también con la transmisión, incluso a muy poca gente lo sabe, pero el sombrero de copa de piloncillo nace precisamente después de la muerte de Maximiliano y son manifestaciones también sociopolíticas, porque el sombrero de los chinacos era de copa baja y justamente muchos chinacos apoyaban la causa liberal de Juárez, pero muchos hacendados estaban obviamente con Maximiliano por el factor económico-social, y el sombrero, por ejemplo, de copa alta, de piloncillo, también se da como una manifestación como de decir, nosotros somos los de arriba, aquí estamos en la parte económica, también es importante que se sepa qué tenía que ver. Digamos que en la actualidad podríamos hablar de que cuando alguien va con un moñito de color negro, por ejemplo, manifestando luto, o de color, vaya, de los distintos colores que hay hoy para manifestar distintas posturas políticas, en su momento el tema del sombrero, la forma del sombrero se convirtió, queriéndolo o no, en una manifestación también de eso. Por ejemplo, uno ve el sombrero de ala ancha y cree que nada más es una cuestión de adorno,
si hablamos deportivamente, el sombrero es un casco de protección que la verdad es Así que es. nos protege muchísimo mejor que incluso un casco, porque precisamente el ancho del ala protege los hombros, el arriscado protege la nuca, el largo del ala al frente protege el rostro del charro cuando está montado, y los 4 golpes del sombrero además le dan una rigidez. Pero ponernos a pensar en la cuestión de la copa tan alta del sombrero de piloncillo y cómo pudiera tener una connotación de queja, una connotación política, vaya, qué interesante. Y eso, pues, ¿cómo saberlo? Leyendo el libro de Don Romárico, ¿verdad? Sí, hay cosas. No, nunca quiero ofender a nadie ni hacer menos a nadie, y mucho menos hablando del charro y del chinaco, porque a fin de cuentas el antecedente del charro es el chinaco. El chinaco se forma, pues obviamente con los mestizos, básicamente con mestizos que se van recluyendo en el campo y que algunos nacían, crecían y se morían en el mismo lugar y tenían que desarrollar todas sus habilidades, utilizar todos los recursos a su alcance. También la historia, aunque decimos que el origen de la charrería ya como nacimiento podemos dar con la primera autorización que da el virrey ahí en el año de 1619, pues ya teníamos el antecedente de Sebastián de Aparicio aquí en Puebla y también en la hacienda de Careaga, que pues prácticamente él era dueño de toda esa zona, lo que hoy es Azcapotzalco, lo que es Tlalnepantla, lo que es la parte de Polanco. Todo eso era el Sebastián de Aparicio, fue una persona con muchísimo dinero y finalmente todo lo dona por su parte religiosa, ¿verdad? Y así claro, voy hablando de toda esta historia y cómo va evolucionando todo esto. Adelante, Lalo. Entonces, habla de historia, habla de la evolución del caballo, habla de la historia en tiempos de la conquista, habla de un poco del chinaco, habla de la época del Segundo Imperio, habla del traje, habla de la forma correcta de usar el traje. Hablo, por ejemplo, también de algo que muy pocos conocen, que es la mesta. ¿Sí sabes lo que es la mesta? No, ilústrenos. Bueno, la mesta era una organización que dio origen al rodeo desde la época, digamos, de los reyes visigodos del siglo X, siglo XI. El rey Alfonso X el Sabio establece en España una reglamentación para poder poner en orden lo que se llama la transhumancia. También esa palabra para acá, para mucha gente tal vez no la conozca. La transhumancia era el traslado del ganado. El clima en Europa pues es muy extremoso a veces. Cuando llegaba el invierno pues no tenían que comer el ganado, lo llevaban a lugares mejores donde tuviera más pasto, más protección, un clima más benigno, pero cruzaban por campos también de labranza y todo y se armaban unos problemas tremendos. Y entonces el rey reglamentó la transhumancia, cómo debía de hacerse, que de hecho se hace todavía en España. El manejo del ganado le llaman la transhumancia, y con ganado de lidia, por ejemplo, donde tienen que pasarlo, lo llevan arreando prácticamente toda la manada de ganado, la cruzan por puentes, caminos, y bueno, imagínate en esas épocas cómo sería. Pero se estableció, y eso se vino también aquí a la Nueva España, y de ahí nace el rodeo, y del rodeo nace el jaripeo, y del jaripeo nace la charreada. Ah, mire. Incluso el sentido del jaripeo, que mucha gente no sabe por qué se le dice jaripeo. Y jaripeo era la hacienda de Miguel Hidalgo, ahora que estamos en este tiempo. Miguel Hidalgo era ganadero de toros bravos, tenía 4 haciendas. Tenía San Nicolás, tenía Corralejo, donde nació, tenía Santa Rosa, y también estaba jaripeo. Y en jaripeo, ahí tenía ganado de lidia. Y en el ganado de lidia hacían el herradero. Incluso se tienen datos muy concretos donde precisamente ahí se establecía mucho la relación con Hidalgo y Allende y Aldama, porque a ellos les gustaba ir a las faenas del herradero y del capadero que se hacían en jaripeo, y la gente asistía a ver el jaripeo, y desde ahí decían, bueno, vamos a jaripeo, que era la hacienda, y eran las faenas que se convertían en un espectáculo. Y ya de ahí empieza a darse el nombre de jaripeo a todas las actividades cuando eran faenas de campo, como coleaderos, pialaderos, manganeaderos, etcétera, y se le empieza a llamar jaripeo a toda la fiesta que se daba como espectáculo.
La palabra charreada realmente se da hasta el siglo XX. Mencionó usted la palabra rodeo, ¿Sí? pero para hacer una aclaración, no se refiere al rodeo americano, sino al tema del trabajo en un ruedo, ¿verdad? Así es, y de hecho, el nombre de rodeo americano surge precisamente porque los mexicanos, tanto directamente en México como los que estaban en Texas y en California, le decían rodeo a hacer todas esas actividades. Y de Entonces ahí la se quedó. palabra rodeo es totalmente mexicana. Y también se le dice rodeo chileno, rodeo, los guasos le dicen el rodeo chileno, el rodeo argentino, porque eran las faenas que se tienen que hacer con la mesta desde que todo esto pertenecía a España. Wow. Pues, híjole, la verdad es que estoy seguro de que la cantidad de cosas que uno puede aprender, eh, ya sea leyendo el libro en cuanto usted lo tenga disponible, don Romárico, eh, también en estas pláticas que muy amablemente tanto usted como muchas otras personas nos han hecho el favor de pues contarnos y de platicarnos sus cuentos, sus historias. Y en cualquier plática que pueda uno tener con alguna de estas personas que a lo mejor dentro de la charrería pues ya no tienen edad para charrear, pero tienen toda la experiencia del mundo, seguro que en más de una tenemos una riqueza inconmensurable por aprender y por mantener también, porque nuestra tradición de nuestro país está almacenada y está resguardada en buena medida en esta actividad de la charrería. Don Romárico, cuando tenga usted el libro listo y terminado, cuente usted con este foro para platicarle a nuestros amigos en dónde lo van a poder encontrar y cómo van a poder adquirirlo, pero sobre todo leerlo. Con todo gusto, por supuesto que sí. Incluso también, pues ya estoy pensando, como todas las cosas, hacerlo de manera también digital, porque puede llegar a muchísimas más personas, incluso a un precio más accesible, y Claro. cualquier persona en su computadora o en su teléfono puede estar viendo y disfrutando todo eso. No es Muy bien. porque yo lo haya escrito, pero creo que puede ser una aportación valiosa para el mantenimiento de la cultura, no solo de los charros, que particularmente va a eso, pero a cualquier persona, le puede interesar a cualquier persona, porque son datos históricos, culturales. Perfecto. Pues don Romárico, en cuanto esté, avísenos y aquí tendrá el lugar. Por el momento debo despedirme porque el tiempo apremia. Entonces, pues como siempre, le agradezco muchísimo el que nos dedica el tiempo, que nos abre las puertas de su casa, de su estudio el día de hoy, para que platiquemos con nuestros amigos del montón de historias que tiene usted para contarnos. Muchísimas gracias, don Romárico, y espero pronto volvernos a ver en este programa. Muchísimas gracias a ti, Lalo, que me das la posibilidad de hacerlo. Te agradezco que me tomes en cuenta y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Me voy de vuelta al estudio. Y pues bueno, amigos, fíjense, cómo en una plática sencillita se pueden aprender cosas tan interesantes. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de ver este libro de don Romárico y seguro que vamos a tener mucho por aprenderle. Por lo pronto, pues como siempre, se nos termina el tiempo y lo único que me queda pues es agradecerles el favor de su compañía como cada semana. Soy su anfitrión Eduardo Garzón y recordarles que estaremos aquí en su canal Bajo el Jarano, que pueden encontrar en YouTube, que nos pueden encontrar en Facebook también como Bajo el Jarano, y que nos veremos todos los jueves a las 10:30 de la noche para que platiquemos acerca de todas estas historias que ocurren cuando estamos bajo un jarano. Nos vemos pronto. Hasta luego.